¿Qué tal? Hola. En esta segunda parte, después de haber hecho matrices, vamos a ver un tema nuevo, una parte nueva, que es la creación de capas o también conocidas como layers. Primero vamos a recordar la definición, la cual ya está mencionada en el texto que les di. Una capa o una layer no es otra cosa que es una herramienta gráfica que me ayuda a organizar y a dar características similares a uno o varios elementos. ¿Qué características pueden ser esas? Grosor de línea, tipo de línea, color de línea. ¿Para qué me sirve? Para poder organizar mejor el dibujo, para poder determinar qué elementos tienen ciertas características y qué elementos tienen otras características. Muy bien. Y nosotros podemos crear infinidad de layers con infinidad de grosores o tipos o características. Pero las que nosotros usamos en el diseño y en el dibujo son las siguientes. Es estas, las cuales también ya les entregué en el texto anterior. Yo acá lo tengo abierto porque es con estas las que vamos a usar para crear las layers. Atención. ¿Cómo yo creo una layer? Primero tengo que identificar, o digo, ¿cómo creo una capa? Primero tengo que identificar dónde creo o dónde se puede crear esas capas. ¿Y dónde es? En el menú Home. En la parte derecha encontramos esta opción que dice Layer Propiedades. Y acá al costado de esta Layer Propiedades está una pestaña que se despliega hacia abajo, donde si le doy clic me despliega una ventana donde están todas las layers que yo he creado. En este caso, cuando yo recién abro AutoCAD, siempre va a estar la layer 0 porque es una layer que AutoCAD crea por defecto. ¿Correcto? Esa es la layer 0. Muy bien. ¿Cómo hago para crear una layer? De la siguiente forma. En este icono donde dice layer propiedades, le doy clic y se me va a abrir una ventana nueva. Acá está. Una ventana de creación de capas. O de creación de layer. Muy bien. Y acá tengo una plataforma donde yo organizo, donde voy a ver organizadas mis capas. Y también tengo acá en la parte izquierda superior unos iconos que son los importantes porque acá vamos a crear, a suprimir o a eliminar una lámina. Tengo este primer icono que es creación, dice New Layer, es una creación de una nueva layer o capa. Tengo el siguiente donde yo voy a poder visualizar o no visualizar la capa. Y tengo la siguiente donde yo voy a poder eliminar o no la capa, ¿correcto? Eso ya lo vamos a ver en adelante. Muy bien. ¿Cómo hago? Como yo sé que la layer 0 se crea por defecto, esa no la voy a tocar, la voy a dejar ahí. Para yo crear una nueva capa, le doy clic acá en esta opción donde dice nueva capa o nueva layer. Le doy clic y abrió o creó una nueva capa que tiene como nombre layer 0. Pero como en AutoCAD todo es modificable o editable, le voy a empezar a cambiar las características. Veo por ejemplo acá la primera. Dice capa principales, acá le he puesto principales nuevamente. Entonces yo voy a AutoCAD y entonces como nombre le voy a poner a mi capa principales. ¿A qué me refiero con principales? Son las líneas de contorno, las líneas más gruesas, las líneas visibles. ¿Bien? Ya le cambié el nombre. Y ahora en estos tres iconos no tocamos nada, porque si yo le toco acá el foquito, se va a apagar, o sea, quiere decir que va a estar oculta la capa. Lo mismo sigue con este sol. Y si yo le pongo candado, quiere decir que no la puedo modificar o usar. En el color, acá me indica que es white, o sea, blanco. La dejo en blanco, pero yo le podría cambiar un color, ¿correcto? El color es indiferente porque nosotros trabajamos cuando imprimimos en monócromo, o sea en colores negros. Bien, la dejo en blanco. En tipo de línea me indica que es continuo y de frente vemos también el grosor que es 0.35. Entonces vemos acá tipo de línea continuo, correcto, y línea, tipo de línea 0.35. Entonces acá sí la busco 0.35. Ok. Bien, estas dos no las toco, o estas tres que quedan no las toco. Y listo, ya creé mi nueva layer principales o capa principales, que me va a servir para yo poder dibujar todos los contornos o líneas de cortes en las secciones.
Entonces vamos por la segunda, por ejemplo. Vamos a hacer 3. Esta, por ejemplo, ocultas. ¿Cuáles son las ocultas? Ya habíamos conversado en clase que las líneas ocultas son las líneas que están, que no las vemos directamente en alguna de las vistas de un elemento. Nuevamente creé una y le pongo ocultas. Muy bien, y acá me indica, por ejemplo, en ocultas que es tipo de línea ya es diferente, es dashed de 2 y 0.25. Entonces la busco en tipo de línea. Si no la encuentro, cargo. ¿Cómo hago para cargar? Atención. Voy acá, tipo de línea, le doy clic y se me abre una ventana. Y acá tengo todos los tipos de línea que tengo cargadas. La continua siempre va a aparecer por defecto. Si yo quiero otra, voy a esta opción, load, que es cargar, y aparece una nueva ventana. Y acá cargo la opción o el tipo de línea que yo necesito. La que yo me pedía era la dashed de 2. Entonces voy, busco la dashed, acá está, de 2. Pongo OK, selecciono la dashed y le pongo OK. Entonces me doy cuenta que ya no es continuo, es dashed 2 de 2. Y ahora le pongo el grosor de línea, que es 0.25. Ya no es 0.35, es menos 0.25. Ok, y listo. Entonces yo voy creando mis capas para que me faciliten el trabajo. Una más. Por ejemplo, ejes. Es color rojo, tipo de línea center 2 y 0.13. Entonces voy nuevamente. Ejes. Color rojo. Ok, perdón, acá no le pusimos en ocultas el color, es cian, es celeste. Center 2 es el tipo de línea, no lo tengo, la cargo, load, busco center 2, selecciono center 2, ok. Acá está, center 2, ok. Y de grosor de línea, 0.13 milímetros. Ahí está. Y es así como yo voy creando todas mis capas. Acá puedo tener una gran lista. ¿Qué es lo que se sugiere? Que tengamos solo las necesarias, porque mientras más capas yo creo, más pesado se hace el archivo. Una vez que yo acabé, ¿qué es lo que hago? Cierro. Y entonces, si me voy acá al costado de esta pestaña que desplegamos al inicio, le doy clic, aparecen todas las capas que yo he creado. Capa ejes, capa ocultas, capa principal. Entonces hacemos un ejemplo. Vamos a dibujar un cuadrado de 50 milímetros por lado. 50, 50, 50 y 50. Entonces yo he creado, y como mi capa está en el 0, estas son layer 0. ¿Cómo hago para yo cambiarle estos elementos a otra capa? Por ejemplo, vamos a ponerle en principales. Selecciono esta. Una vez que la tengo seleccionada, voy acá a la pestaña, despliego y la pongo en principales. Y ahí está en principales. ¿Por qué? ¿Cómo sé que está en principales? Porque cuando la selecciono, ya no aparece layer 0, sino aparece layer principales. Muy bien, por ejemplo la otra la voy a poner en ejes. Ahí apareció que el tipo de línea es distinto, porque ya saben que ejes es center 2 y apareció con el color. A esta le voy a poner ocultas. Ahí está. Entonces tenemos principales, ejes, ocultas y la layer 0, ¿correcto? Entonces es así como yo organizo todo esto. Entonces me pueden decir por ahí, o de repente alguien le tiene la duda, pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para la siguiente cosa. O una de las opciones es esta. Si yo, por ejemplo, por algún motivo yo necesito quitar esta línea, apagarla, porque necesito hacer algo acá y me está estorbando, y yo sé que esta es principales, abro mi pestaña y en principales voy al foquito y lo apago. Ya apagué el foquito y se fue la línea porque apagué esa capa. Quiero que aparezca de nuevo, prendo el foquito y así sucesivamente. Recuerden poner el grosor de línea para que vean, y acá lo identifican también por el grosor de línea, ¿correcto? Entonces cuando yo tenga trabajos muy amplios voy a poder modificar,
Vamos a suponer que todas las principales no quiero que sean blancas, quiero que sean eh, amarillas. Entonces voy al layer y principales la cambio a amarilla. Cierro y se cambió. Y si yo tengo muchos elementos, todos los elementos se van a ir cambiando. Por eso es que nos dice la definición que las capas son herramientas que nos ayudan a dar características similares a distintos elementos. Entonces es así como yo trabajo las capas y creo las capas. Muy bien, con esto desde ahora vamos a trabajar todo en capa. Todos los dibujos mecánicos que hagamos la vamos a trabajar en su capa correspondiente. Y es por eso que cuando nosotros vemos los laboratorios o los ejercicios nos damos cuenta que hay líneas gruesas que son principales, líneas ocultas, líneas de ejes, y las ceros está por defecto, no siempre las usamos, ¿correcto? Dicho esto, muchachos, entonces acabamos con esta video tutorial sobre las capas, creación de capas. Muy bien, gracias.